Hola, bienvenidos a este video donde vamos a mirar los comandos básicos para tratamiento de archivos y directorios en el sistema operativo Linux. Para esta práctica pueden utilizar la máquina virtual que yo les pasé, pueden utilizar la consola de Macintosh o pueden utilizar el ambiente Linux que viene en el sistema operativo Windows en las últimas versiones. Bueno, yo les voy a hacer la demostración acá con la máquina virtual que yo les pasé. Lo único que tienen que hacer es loguearse a ella empleando el usuario Ubuntu que aparece ahí, una vez la arranquen, y emplean como contraseña password con doble S. Listo. Eso los lleva entonces ya a tener acceso al sistema operativo. Y estando acá, ustedes sencillamente le dicen herramientas de sistema LX Terminal. Y él entonces les va a desplegar la terminal desde la cual ustedes van a poder ejecutar todos los comandos. Bueno, una de las cosas chéveres del sistema operativo Linux, pues nosotros vimos que PowerShell es orientado a objetos. En contraste, Linux es orientado a archivos, es decir, él considera que todo lo que ustedes van a manipular es un archivo. Por lo tanto, se van a encontrar con que muchos comandos sirven tanto para directorios como para archivos, porque los directorios al fin y al cabo también son un archivo. Bueno, ¿cómo podemos entonces hacer? Vamos a crear archivos. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es ver entonces cómo se crean archivos por medio de un editor. Para eso pueden emplear, si quieren, Nano, pueden emplear Vi, lo que ustedes quieran. Entonces voy a decirle acá, por ejemplo, con Nano archivo nuevo.txt. Listo. Y acá entonces podemos meter algún texto en particular. Entonces esta es una muestra de un archivo de texto. Perfecto. Entonces acá damos control X para salir y le decimos que salve el buffer. Correcto. Ya adelantándonos un poquito acá en los comandos para directorios, si nosotros damos el comando ls, que sirve para listar los archivos que están en el directorio actual, fíjense que acá aparece archivo nuevo, que es el archivo que acabamos de crear. Muy bien. Los archivos también se pueden crear no solo con un editor, sino con una redirección, como lo hacíamos en PowerShell, es decir, empleando el símbolo de mayor que. Por ejemplo, si ustedes le dicen este comando echo hola, listo. Fíjense que el computador despliega hola. Echo es un comando del shell que lo que hace es poner el parámetro que ustedes ponen entre comillas y mandarlo a la pantalla. Entonces nosotros podemos hacerlo o podemos, pues en este caso, redireccionar esa salida de tal manera que en lugar de ir a la pantalla, el texto se vaya a un archivo. Entonces vamos a decirle de esta manera, echo hola, y le decimos dirección acá, archivo 2.txt. Fíjense que en este momento el computador no nos desplegó nada. Es decir, lo que hicimos fue crear un archivo de texto. Fíjense, acá está, archivo 2.txt. Lo creamos y ya, pues allí quedó el texto que nosotros pusimos. ¿Cómo podemos hacer para verlo? Fíjense acá, tenemos los comandos de despliegue que nosotros podemos utilizar, que son el comando less y el comando cat. Podemos usar, pues en este caso, digámosle less archivo nuevo.txt. Fíjense que ahí muestra el texto que nosotros habíamos digitado. Si le damos Q para salir, volvemos al shell. Digámosle ahora less archivo 2.txt. Miren que ahí está el hola
que habíamos puesto en este momento. Para este comando les es muy útil para desplegar archivos largos porque les permite paginar el archivo y una vez ustedes acaban de verlo pues presionan Q y vuelven a salir al prompt del sistema operativo. Para ver archivos cortos es muy socorrido el comando cat. Cat permite hacer esto, así mira, cat archivo nuevo.txt. Fíjense que él lo muestra por pantalla. Si le decimos cat archivo 2.txt, vean, ahí aparece también el contenido. La verdad es que el comando cat, pues realmente, si uno fuera a ser estricto, lo utiliza uno es para concatenar archivos. Fíjense, si uno le dice cat archivo 2.txt y archivo nuevo.txt, vean que aparece un archivo a continuación del otro. Y uno, ¿sí?, podría acá crear una redirección y pues unir esos dos archivos. Fíjense, si nosotros le decimos cat los dos archivos, como estábamos diciendo, y redireccionamos esto a un archivo 3.txt y damos un ls, vean que acá ya tenemos un archivo 3. Y si yo le digo que despliegue ese archivo 3.txt, vean que es efectivamente la unión de esos dos archivos que habíamos creado. Muy bien. Demos el comando clear acá para limpiar pantalla y miramos cómo funciona el comando de copia. El comando de copia permite pues crear una copia exacta de un archivo en otro. Entonces demos acá un ls y listo. Vamos por ejemplo a tomar archivo 3 y lo vamos a copiar en otro nombre que se llame nuevo.txt. Entonces le vamos a decir cp, que es el comando, le decimos archivo 3.txt, le decimos nuevo.txt. Bueno, y en este momento si le decimos ls, observen que existe archivo 3, que era este, y nuevo, que es el archivo que ya teníamos. Si nosotros le decimos aquí cat nuevo.txt, observen que contiene exactamente lo mismo que archivo 3.txt. El comando cp tiene otros parámetros que ustedes podrían explorar. ¿Cómo hacen para explorar parámetros de cualquier comando de Linux? Sencillamente le dicen man por manual y cp. Observen entonces que él le saca un manual completo o la ayuda de todo el comando, y por acá podríamos ver, por ejemplo, la R es un comando muy interesante porque permite copiar un directorio recursivamente. Entonces, en caso de que ustedes quieran copiar un directorio junto con todo su contenido de ahí para abajo. Bueno, presionemos Q para salir aquí. Continuamos con otro comando. Tenemos entonces y tenemos entonces ahora el comando para, ya vimos copiar, vimos al otro es renombrar, por ejemplo, digamos el archivo 3 que lo quisiéramos cambiar de nombre, sencillamente se le dice mv por move, entonces le decimos archivo 3.txt a archivo 4.txt. Si damos el ls, verán que archivo 3 que estaba acá arriba ya no existe, tenemos archivo 4. Entonces el comando mv le sirve para renombrar los archivos. Borrado de un archivo, ¿cómo lo hacen? Con el comando rm.
rm archivo nuevo.txt. Observen que el borrado es inmediato, es decir, una vez que ustedes ejecutan el comando rm, ya no hay vuelta para atrás, no hay papelera, no hay comando para deshacer. Es decir, una vez que ustedes hicieron el borrado, ya fue definitivo. Bueno, ya vimos entonces edición, redirección, despliegue, renombrar, borrar. La otra, bueno, el comando de hacer links lo vamos a ver ahorita un poquito más, con un poquito más de detalle, ahora que miremos los comandos para directorios. Bueno, ¿cómo se hace para crear un directorio? Se emplea el comando mkdir. Ustedes le dicen acá que mkdir prueba, por ejemplo. Listo. Ya lo creamos. Si le damos un ls, fíjense que prueba aparece acá. Aparece en color azul, indicando que es un archivo, que es un directorio. Vamos a pasarnos a ese directorio prueba. Listo. Para eso empleamos el comando cd. Fíjense que el prompt cambia, indicando que efectivamente nos hemos cambiado de directorio. Si nosotros le damos pwd en este punto, que es el comando para desplegar el directorio actual, fíjense que él nos dice en este caso home user prueba. Para el momento en que nosotros ingresamos al sistema operativo, el sistema operativo siempre nos va a dejar en el que se llama nuestro directorio de casa o directorio home, que es al que siempre volvemos, y donde van a quedar almacenados todos nuestros archivos por defecto. Si ustedes quieren pasarse a ese directorio home en cualquier momento, ustedes sencillamente dan cd sin parámetros. Observen que el directorio home está indicado por una virgulilla, que es el símbolo pues que va como encima de la tecla ñ. Si yo le digo acá pwd, efectivamente fíjense que tenemos home user como directorio de en el que estamos pues parados actualmente. Volvámonos a ensayemos el comando acá para renombrar y mover. Fíjense que se utiliza el mismo comando mb. Voy a utilizar ese comando para mover archivo 4 al directorio prueba. Entonces le vamos a decir mb, así prueba archivo 4.txt, lo vamos a mover a prueba. ls. Fíjense que archivo 4 desapareció de este listado, pero si nos pasamos a prueba y le damos ls, allí está archivo 4.txt, indicando efectivamente que lo movimos. Bueno, ya vimos mkdir, cd, pwd. Vamos a ver el comando ls. El comando ls tiene muchos más parámetros de los que muestra. Uno de los más útiles es este ls-l, que nos muestra el listado largo de los archivos que tengamos en un determinado directorio. Entonces, como primera línea acá nos muestra el número de bloques que están de bloques de disco que están ocupados en ese directorio. Luego entonces nos muestra un listado donde como primera columna aparece los permisos. Ahora les cuento cómo funciona eso. Luego va el número de links. También les cuento más adelante en qué consiste. Luego va el usuario que es propietario de ese archivo. Luego va el grupo al cual pertenece ese archivo. Número de bytes que tiene el archivo. Fecha de última modificación y el nombre del archivo. Entonces ahí tenemos en total pues todos los parámetros que nos pueden interesar con respecto a los archivos. Si yo me paso por acá, digámosle cd ... para pasar al directorio anterior y le digo un ls-l acá, fíjense que la información que nos sale es muchísimo más rica, en el sentido de que nos permite ver pues todos los datos de los archivos. Por ejemplo,
para este archivo que teníamos por acá que le habíamos puesto archivo 2, miremos por ejemplo lo que son los permisos. Entonces, los permisos están descritos acá por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. El primer carácter que está acá, si aparece una rayita, es un archivo. Si aparece una D, como en este caso, es un directorio. Luego vienen tres letras acá que indican si existen los permisos de lectura R, escritura W o ejecución X para un determinado archivo. Este primer grupito son los permisos para el dueño del archivo. Luego sigue otro grupo de 3, igual lectura, escritura, ejecución, que se refiere a los permisos para el grupo al cual pertenece el archivo. Y por último tenemos otros 3 permisos, igual lectura, escritura, ejecución, que se refieren al resto del mundo, es decir, usuarios que no sean ni el dueño ni que pertenezcan a este grupo como tal. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos está diciendo, vea, este archivo lo puede leer y escribir el dueño, lo puede leer y escribir las personas que pertenezcan al grupo user, y cualquier otra persona solamente lo puede leer. Con los directorios, los permisos tienen una interpretación un poquito distinta. El permiso de lectura indica que ustedes pueden listar el directorio. El permiso de escritura implica que ustedes pueden escribir al directorio, es decir, pueden crear archivos nuevos dentro de ese directorio o modificar datos en el directorio. De resto no les va a dejar. Y el permiso de ejecución indica que ustedes se pueden cambiar a ese directorio. Si ustedes no tienen permiso de ejecución sobre un directorio, no se pueden cambiar a él. El permiso de ejecución, por cierto, en archivos, que no lo hemos visto, indica que un archivo es ejecutable. Ese permiso lo vamos a utilizar bastante cuando miremos la parte de scripts en Shell en una próxima lección. Bueno, entonces acá miremos sencillamente lo siguiente, pasémonos al directorio prueba y les hago una demostración del comando que sirve para crear links que habíamos dejado acá entre el tintero. Si uno le dice acá lo siguiente, ln archivo 4.txt y le decimos otro nombre, por ejemplo nuevo.txt, listo, le damos un ls-l, observen lo siguiente, el número de links de archivo 4 pasó a 2 y este otro archivo que se llama nuevo.txt, fíjense que tiene la misma fecha, la misma longitud, los mismos permisos, idéntico de todo del archivo 4.txt. Y si yo lo listo, es decir, miramos el contenido, archivo 4.txt, miren lo que contiene, nuevo.txt, y aún más interesante, voy a decirle acá archivo 4.txt y voy a añadir texto acá al final. Listo, y ahorita control X, yes, grábelo y miren lo que pasó, aumentó la longitud de ambos archivos. ¿Por qué? Porque son realmente el mismo archivo. Lo único que hemos hecho es crear un apuntador nuevo a ese archivo como tal. ¿Cómo lo podemos ver? Si nosotros le decimos acá man del comando ls, listo, y nos fijamos acá en este parámetro que es el comando i,
Ese comando lo que hace es imprimir el número de inodo o de referencia que tiene el archivo dentro del file system. Si nosotros nos pasamos al directorio anterior y le doy un ls-li de esta manera, observen que todos los archivos que tenemos acá tienen número de inodo diferente, queriendo decir que son archivos distintos. Si me paso a prueba y le doy un ls-li, observen que el número de inodo es exactamente el mismo, es decir, estamos apuntando al mismo archivo. Si yo borro rm, le digo nuevo.txt, observen que ls-l, el número de links regresó a 1, queriendo decir que un archivo que tiene links creados solamente se borra en el momento en que ustedes borran todos los links. Este tipo de link se llama link duro, en el sentido de que se crea pues, de inodo a inodo. Si ustedes quieren crear una cosa parecida a un acceso directo, como se hace en Windows, por ejemplo, entonces lo que hace uno es crear lo que se llama un link simbólico, que se crea de la siguiente manera. Le dicen ustedes ln-s, ls es por simbólico, archivo 4.txt, nuevo.txt, y si le decimos un ls-l, observen la diferencia. Aparece un archivo especial tipo L, que es un link, y apuntando a archivo 4. Entonces este funciona más como un acceso directo como tal. Si yo borro archivo 4.txt y le doy un ls-l, fíjense que el link sigue existiendo, pero está inválido, queda invalidado, nos lo muestra en este caso en rojo porque el archivo original al que apunta ya no existe. Bueno, les voy a mostrar en este momento cómo se hace para borrar un directorio. Para borrar un directorio ustedes emplean el comando que se utiliza para borrar archivos, que es rm, pero le ponen el comando o el parámetro "-r" que indica recursivo. Es decir, si le decimos rm-r prueba, listo, y damos un ls-l, fíjense que el directorio prueba, que debería estar acá por el orden alfabético, ya no existe. Si hay directorios que dependan de él, ellos también desaparecen. Entonces mucho ojo con el comando rm-r, porque con un solo comando se pueden tirar una máquina completa. Es decir, si ustedes le dan este comando rm-r / como roots, en ese momento estarían borrando todos los archivos del directorio raíz para abajo. Entonces mucho cuidado pues con ir a ejecutar un comando de esos. Listo, ya tenemos entonces todos los comandos. Lo único que nos hace falta en este momento es el cambio de permisos. Vamos a volver a crear el directorio prueba. Voy a decirle acá listo. De esa manera creamos un archivito dentro del directorio prueba. Observen que él se crea con determinados permisos por defecto. ¿Cómo se hace para cambiar los permisos? Ustedes emplean el comando chmod, que es cambiar modo, y van a poner entonces un dígito de 0 a 7 por cada uno de los permisos que quieran especificar. ¿Cómo de 0 a 7? El permiso de lectura vale 4, el permiso de escritura vale 2 y el permiso de ejecución vale 1, y ustedes lo suman. Entonces digamos que queremos ponerle lectura y escritura al dueño, solo lectura al grupo y ningún permiso al resto de la gente. Entonces ustedes harían lectura y escritura es 4 y 2 son 6 para el dueño. Entonces un primer dígito para el dueño,
Luego vendría solo lectura para el grupo, sería 4. Y por último, ningún permiso para el resto sería 0. Listo. Le damos Enter. Y acá, al dar un ls-l, observen que los permisos han quedado como nosotros los queríamos. Acuérdense que permisos se le pueden asignar tanto a los archivos como a los directorios. Listo. Esta es entonces la primera demostración de los comandos básicos de archivo que ustedes pueden ejecutar en Linux. Oportunamente les estaré dejando pues una serie de ejercicios o problemitas para que hagan y practiquen esta serie de comandos. Es todo por ahora, que estén muy bien, cuídense mucho.